Bueno, estamos esta tarde, ya le hemos hablado de que hoy se formalizó la primera mesa de trabajo entre los dirigentes estatales de PAN, PRI, PRD, que es una propuesta novedosa totalmente, con posiciones ideológicas distintas del PAN y del PRI, que fueron pues adversarios desde su fundación, ambos partidos, y el PRD como una derivación del PRI en su momento, como hoy mismo lo es Morena, de alguna manera, pues siempre han sido adversarios. Pero en esta ocasión, PAN, PRI, PRD van juntos a las elecciones del 2021. En las federales ya con acuerdos muy concretos y en las estatales buscando candidaturas en donde sí, en donde no, irán juntos para las elecciones de diputados locales y de presidentes municipales. Pero para que nos hable del tema, alguien que sabe, que conoce bien y que conoce de partidos políticos es la doctora Claudia Ramón Pérez, catedrática de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la UPAEP. Y Claudia, cuéntanos esto que estamos viendo y hacia dónde vamos, porque nos hacen falta explicaciones, a veces no entendemos cómo es que el agua y el aceite se juntan. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Claudia. Muy buenas tardes, Fernando, y un gusto poder estar en tu programa y un saludo especial a todo el auditorio. Y bueno, ciertamente estamos viendo cosas que hace unas décadas serían impensables, pero si nosotros analizamos desde hace 2 décadas, más o menos, hemos visto la transformación de no solamente el sistema de partidos, sino de los partidos también. Y, por ejemplo, en el 2010 vimos cómo el PRD y el PAN empezaron a hacer estas alianzas que desde los estados, bueno, llegaron a la conformación en el ámbito de lo federal, precisamente en la elección del 2018, llevando como candidato a Ricardo Anaya, ¿no? Ese es uno de los elementos. Y esto nos lleva precisamente a la transformación que los partidos políticos han tenido en sí mismo, es decir, cómo poco a poco nosotros hemos visto un pragmatismo en el que los principios y las ideologías pues no son el elemento aglutinador en los partidos. Hace tiempo que estas organizaciones pues fueron dejando de lado y es lo que algunos autores pues ya en la ciencia política llaman el partido cártel, es decir, las dirigencias son las que van negociando y pueden negociar esto porque los principios ideológicos han venido diluyendo, se han venido a menos, ¿no? Y los partidos lo que están buscando precisamente es ganar más puestos de elección. Si nosotros analizamos los datos electorales, nos daremos cuenta cómo los partidos pues han caído en una crisis en la que los números no les alcanzan por sí solos para enfrentar a un conglomerado como el que tiene Morena. Oye, en este asunto, bien dices, Puebla es un ejemplo de la alianza PAN-PRD. En el 2010 fue lo que permitió el triunfo de Moreno Valle y la alternancia en nuestro estado. O sea, no es un Así, ejercicio que tengamos que espantarnos ni decir, ese es el cielo y el demonio. Y no, es un asunto de pragmatismo político y de objetivos claros. Pero estamos en un proceso de polarización. Pareciera que las elecciones del próximo año van a ser ¿estoy con López Obrador o estoy contra López Obrador? ¿Te parece? sí, y en este sentido, mira, se dan dos elementos. Por un lado, esta alianza que se está conformando, que se está negociando, como tú bien lo señalabas, da pauta a que el discurso del presidente particularmente tenga un mayor peso y tenga un mayor sentido, ¿sí? En este sentido se plantea como una alternativa. Y aquí lo que podríamos observar es, por un lado, esta oposición que va a tratar de manejar el autoritarismo del presidente y por el otro lado, precisamente la visión o el discurso del presidente que va a tratar de manejar el pragmatismo que tienen estos partidos y precisamente tratar de identificarlos como una sola cosa que representan el adversario o el enemigo a vencer. En este sentido, el presidente, hay que reconocerlo, es un político
que no tiene comparación con muchos otros políticos. Hoy mismo es un hombre que tiene, a pesar de su estilo que puede a unos gustarnos o no gustarnos, pero tiene una gran aceptación él, no necesariamente su gobierno y sus políticas, pero él sin duda es importante y por eso en el 2018 ganaron muchos candidatos de Morena, pero este año no va a estar en las boletas, por lo menos no va como candidato a algo, sin embargo va a ser factor, ¿te parece? Totalmente, mira, revisando algunos de los datos que en este momento hay que recordar que pues las encuestas son una imagen del momento, sin embargo, pues una imagen que nos dice mucho de por qué se están dando las cosas así. Mira, en términos generales estamos hablando de 15 grandes elecciones, ¿no? Es una gran elección, pero hay 15 estados donde se van a elegir gobernadores. Morena tiene ventajas superiores a los márgenes de error o ventajas muy holgadas en 7 entidades. La mitad, Estamos la mitad de los 15, digamos. Así es. Mira, Baja California, Colima, Guerrero, Nayarit, San Luis, Sinaloa, Zacatecas, pues en ellos tiene ese margen. La alianza PRI con el PAN y el PRD aventaja solo en 2 estados, que son Chihuahua y Querétaro, ¿sí? Entonces, y en cuanto a las preferencias electorales para la Cámara de Diputados, de acuerdo con una encuesta del Universal, estaríamos hablando que Morena y sus aliados tendrían el 42% y la conjunción de estos partidos, PRI, Acción Nacional y el PRD, el 37%. Nada más como datos, si nosotros comparamos, hoy en día Morena solito tiene el 50.4% de la Cámara de Diputados. El PRI, el PAN y el PRD llega apenas al 37%. Entonces, cuando uno revisa estos números, bueno, pues ahí hay un elemento, ¿no? Por la Sí. cual las dirigencias de estos partidos pues están buscando unirse. En todo esto, y tú como estudiosa del tema, ¿hay traición de los partidos a sus principios, a su tema y de la gente que vota tradicionalmente por un partido? Tú y yo conocemos a muchísimas personas que votan por el PAN, por ejemplo, y que lo han votado así porque sus familias, sin importar qué candidato es, creen en sus principios y consideran que deben votar a hoy. Y hay otros que lo hacen por el PRI, invariablemente, más allá de la condición o la situación que tengan. Pero en esta ocasión, votar PAN-PRI pareciera que es una aberración. ¿Tú cómo lo ves, Claudia Ramón? Mira, hace unos 20 años esto, como lo señalaba, resultaba impensable y era absurdo por completo. Pero precisamente lo que hemos visto eh, es un desdibujamiento de estos principios ideológicos. Lo vemos aquí en Puebla, ¿no? Cómo se han movido las cuestiones. Y me parece que hoy también la sociedad se ha vuelto un poco más pragmática. Una de las cuestiones que hay que anotar es que esto no lleva, esta alianza electoral no está llevando necesariamente a una alianza de gobierno, ¿sí? No estamos viendo un proyecto común y eso es algo interesante, ¿no? En otros países como en Chile, cuando se dan estas alianzas, también hay una alianza en el ámbito gubernamental, en el ámbito parlamentario, habría que ver cómo lo Sí. manejan. Pero sí me parece que en una sociedad como Puebla pudiera darse el caso, ¿sí? Porque esa es también otra de las cuestiones, el tipo de sociedad que tenemos. Pudiera darse el caso de que una parte del electorado de estos partidos que tradicionalmente eran adversarios, pues sí se resientan, ¿no? En el ámbito de sentirse traicionados en cuanto a los principios. Aunque nosotros hemos visto que en los últimos debates los temas son más bien comunes, son problemas a resolver y no cuestiones que se planteen desde esta perspectiva. Pues yo creo que va a ser una muy interesante y que hay que observar cómo van los partidos, hay que observar también qué hace Morena, porque en este caso, pues obviamente no están mancos, tienen posiciones de poder muy importantes, en el caso de Puebla, gobiernan la capital y muchos municipios, vamos a ver hasta dónde llegan, aunque ellos traen un conflicto interno, pero vamos a ver también PAN, PRI, PRD, qué es lo que ofrecen, ¿no? No sé si tú la veas como una elección inédita, una elección que habrá que verla y seguirla paso a paso. A mí me parece histórica, Ujú. indiscutiblemente, Fernando. En primer lugar, por el número de puestos que se están disputando. En segundo lugar, por esta dimensión dualista que se presenta y que tú bien señalabas como
posible polarización o mayor polarización, ¿no? Sí. Esta visión autoritarismo-pragmatismo versus pragmatismo, ¿sí? En tercer lugar, pues también están la cuestión de cómo generar los contrapesos a ese autoritarismo. Otro elemento, un cuarto elemento, sería el apoyo que pueda recibir esta oposición por parte de los grupos más conservadores o de los grupos empresariales o de todos estos grupos que se han visto afectados por las medidas tomadas por el presidente de la República. Sí. Y ahí hay un elemento, ¿no?, que tú ya mencionabas. La imagen del presidente, que no es lo mismo de Morena. Y habría que ver en Morena también cómo se dan las cosas, porque Morena también tuvo una alianza que parecía inédita, ¿no? No imaginábamos a Morena aliado con los grupos evangélicos, también eso pareciera un contrasentido, ¿no? Pues ahí está, bueno, incluso el Partido Verde, no me digas, el Partido Verde que fue aliado los últimos 20 años de el PAN y del PRI, ahora aliado a Morena, ¿no? Es otro ejemplo, digamos, donde Morena no puede decir, es que yo nada más me alío con los buenos. Pues digo, sale de la esfera de su discurso, digamos, ¿no? Así es. Estamos viendo cuestiones inéditas y por supuesto en ese contexto lo que tú señalas es muy cierto, ¿no? Estamos en la antesala de una elección histórica e inédita. Pues, doctora Claudia Ramón Pérez, catedrática de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la UPAEP, no sabes cómo te agradezco estos minutos que nos das, que nos dan luz y que si nos los permites te estaremos buscando porque creo que vale mucho la pena que no soltemos este tema, ¿no? De aquí en adelante que ya empezó los procesos electorales federal y local, habrá que estar muy atentos a todos estos pasos y cómo se van dando. Indiscutiblemente, sobre todo también por la situación que ha presentado el Estado de Puebla, donde nosotros hemos visto también la circulación de élites, es decir, de personajes que militaron en el PRI, posteriormente pasaron al PRD, hoy están en Morena, y desde el panismo o el priismo nos encontramos también con este tipo de situaciones. Pues ahí está esta realidad nueva, pragmática más que ideológica, que nos va a llevar en junio próximo a una resolución de qué México queremos. Pues muchas gracias por el espacio, Fernando. Un saludo cordial. Muchísimas gracias a ti, Claudia. Un fuerte abrazo. La doctora Claudia Ramón Pérez, catedrática de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la UPAEP,